Hola chicos, en este tercer video les voy a hablar de las sustancias y sus propiedades en función del enlace. Muy bien, recuerden que tenemos tres tipos básicos de enlaces químicos: los iónicos, metálicos y los covalentes, ¿sí? Eh, Dentro de los iónicos y metálicos hablamos de redes cristalinas, ¿sí? En los compuestos iónicos ya sabemos que están formados por un metal y no metal, y se forman iones, como en el caso de un compuesto que puse, el cloruro de sodio, ¿sí? Eh, Aquí el sodio es un catión y el cloro es un anión, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del fluoruro de magnesio, ¿sí? Donde el magnesio tiene número de oxidación más 2, ¿sí? El catión, y cada anión de flor, perdón, tiene número de oxidación de menos 1, ¿sí? Cuando veamos cómo se arman las fórmulas químicas, hablaré con más detalle del concepto de número de oxidación, ¿sí? Bueno, se dice que los compuestos iónicos, al estar formados por unión catión-anión, esta estructura forma lo que es una red cristalina, porque hay muchos cristales, sí, bueno, perdón, muchos anión-catión unidos, pero forman una gran red. Y por eso los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y ebullición, ¿sí? Pero hay una propiedad muy importante de estos compuestos, es que son sustancias electrolíticas. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando están disueltos en agua se disocia. Cuando el cloruro de sodio entra en contacto con el agua, se disocia en cationes sodio y en aniones cloro, lo que puede permitir el paso de la corriente eléctrica si hay una diferencia de potencial, ¿sí? A ese tipo de propiedades le ha sacado ventaja el hombre, como para las baterías, ¿sí? Entonces, es una de las propiedades por las cuales los electrolitos son de importancia económica, y no solo económica, también para nuestro cuerpo, ¿sí? Necesitamos electrolitos. De hecho, en las tiendas o farmacias nos venden soluciones electrolíticas para recuperar los iones que hayamos perdido, ¿sí? Cuando una persona sufre de enfermedades como la diarrea, vómito, etcétera, pues se deshidrata, lo que quiere decir que está perdiendo iones, ¿sí? Y los sueros son esos iones que necesita una persona para que su cuerpo esté en equilibrio, o que esté sana, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con las redes cristalinas que forman los, eh, los metales? Bueno, como les dije, es una relación entre los núcleos positivos y los electrones de valencia, que en un momento dado pueden circular libremente cuando hay una diferencia de potencial o se le aplica un voltaje. Bien, entonces, como también tienden a formar una especie de red cristalina, ¿sí? Entonces es más difícil romper esos enlaces, y también en general, ¿sí? Tienen puntos de fusión y ebullición altos. Hay excepciones. Metales como el mercurio se encuentran en estado líquido
a temperatura ambiente. Entonces, también hay otro metal que se funde con el calor del cuerpo, ¿sí? Tienen dureza, son maleables, son dúctiles, ¿sí? Y eso es también por los electrones que pueden deslizarse fácilmente cuando se está también a altas temperaturas, es decir, se puede transformar en láminas y se puede convertir también en alambres. Y por último, los enlaces, las sustancias con enlace de tipo covalente, aunque la unión, por ejemplo, entre hidrógeno y oxígeno del agua es una unión fuerte, ¿sí? No es lo suficientemente fuerte para mantener una unión muy potente, ¿sí? Los compuestos covalentes en general tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿sí? Cabe mencionar que dentro de las sustancias covalentes pues tenemos ciertos gases muy importantes, como son los gases que utilizamos como combustibles en nuestra casa, el gas propano, el gas metano, etc. Y también las sustancias de enlace covalente forman a muchas sustancias que son parte fundamental de los seres vivos, ¿sí? Como el ADN, los azúcares que tenemos en nuestro cuerpo, las grasas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, estas son propiedades generales de las sustancias por el tipo de enlace. Solo quiero mencionar muy en particular el caso del agua, ¿sí? Porque el agua, bueno, al ser una sustancia, una molécula con propiedades polares, ¿sí? Hay una interacción muy importante que se da entre las moléculas de agua y son los, ¿sí? Supongamos que acá hay otra molécula de agua, ¿sí? Los puentes de hidrógeno. Bien, los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua le dan un punto de fusión y de ebullición muy particular al agua, ¿sí? Son relativamente altos para el grupo al que pertenece esta sustancia. Y esas propiedades son importantísimas. Ustedes saben que nosotros no podemos vivir sin agua, ¿sí? Lo necesitamos para nuestras funciones vitales, ¿sí? Y eso también radica en que, por ejemplo, ahí se encuentran disueltas muchas sustancias tanto inorgánicas o iónicas como ¿sí? los electrolitos y otras sustancias orgánicas, ¿sí? También se pueden disolver algunas sustancias orgánicas debido a esa polaridad de la molécula. Pero además, algo importante de mencionar, que en lugares donde hace mucho frío, frío extremo, las temperaturas son muy bajas como en los polos o cercano a los polos, ¿sí? El agua se congela, pero ustedes saben que el estado el estado sólido del agua flota sobre el estado líquido. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, en lagos o mares donde se congela el agua congelada se queda en la superficie, mientras que debajo el agua puede estar líquida. Y ahí abajo puede abundar la vida, desde los microorganismos hasta, ustedes lo saben, hasta ballenas y otro tipo de animales de gran tamaño. Pero esto, ¿a qué se debe? A que hay una cadena trófica que se puede desarrollar en el agua líquida. Muy bien, chicos, esto es todo por este video. Gracias.